Perdí mi negocio, mi dinero y mi autoestima, pero un encuentro cambió todo. Nunca pensé que llegaríamos a este punto, al menos no de la forma en que lo hicimos. Durante años, mi vida giró en torno a mi emprendimiento. Era mi sueño hecho realidad, la empresa que había creado desde cero, con mucho esfuerzo, sacrificios y horas interminables. Estaba tan convencida de que iba a funcionar que no me di cuenta de las señales de advertencia. La competencia, las fluctuaciones del mercado, la falta de capital, todo pasó desapercibido mientras me concentraba solo en lo que quería lograr. Cuando finalmente todo colapsó, lo perdí todo. No solo mi dinero, sino también mi reputación. Los clientes dejaron de confiar en mí, los socios desaparecieron y los proveedores comenzaron a demandarme por impagos. La caída fue tan rápida que ni siquiera pude procesarla antes de que estuviera completamente hundida. Mis familiares, que siempre habían estado orgullosos de mi valentía al emprender, no tardaron en mostrar su desaprobación. Los comentarios fueron implacables. Te lo dije, nunca debiste arriesgarte tanto, deberías haber seguido un trabajo estable. Los peores comentarios vinieron de mi madre. Siempre había creído en mí, pero ahora me miraba con una mezcla de desilusión y decepción. No sabía cómo soportar su mirada llena de reproche. Sentía que había fallado no solo a mí misma, sino también a todos los que me habían apoyado. Mi vida pasó de estar llena de reuniones y conversaciones emocionadas sobre proyectos y futuras expansiones, a estar vacía, con días grises y horas interminables en las que no sabía cómo levantarme de la cama. El dinero se fue, la casa que había comprado con tanto esfuerzo comenzó a sentirse como una carga, y mis amigos, esos que me alababan por mi coraje, se alejaron porque no sabían cómo manejar mi fracaso. Todos decían que debía encontrar un trabajo, que era lo más sensato, pero yo no quería rendirme. No quería convertirme en una más, una que se conformara con lo que la vida le diera. A veces, me preguntaba si realmente valía la pena seguir luchando. Un día, mientras caminaba por el parque cerca de mi casa, algo en mí hizo clic. No era una gran revelación, ni una epifanía profunda, pero me di cuenta de algo simple: no podía seguir hundiéndome en mi fracaso. Tenía que empezar de nuevo, aunque no sabía por dónde empezar. El sol brillaba, y sentí una extraña sensación de calma. Decidí dar el primer paso hacia la reconstrucción de mi vida, aunque el miedo seguía ahí, siempre presente. La oportunidad llegó cuando menos lo esperaba. Fue una tarde lluviosa, mientras caminaba por la calle, intentando distraer. De repente, una tienda de antigüedades llamó mi atención. Nunca había sido muy fan de ese tipo de lugares, pero algo me impulsó a entrar. Dentro, había una señora mayor, amable, que me invitó a sentarme con ella y a tomar una taza de té mientras charlábamos. La conversación comenzó de manera trivial, pero pronto me di cuenta de que había algo especial en esta mujer. Ella me habló de su vida, de sus fracasos y éxitos, y cómo había comenzado de nuevo varias veces a lo largo de los años. Me dijo que la vida no era lineal, que los tropiezos no definían a una persona. Algo en sus palabras me tocó profundamente. Me sentí comprendida por alguien que, aunque no me conocía, entendía lo que estaba viviendo. Esa tarde, antes de despedirme, la señora me dio un consejo que nunca olvidé: cuando todo parece perdido, es solo el momento perfecto para empezar de nuevo. La vida siempre tiene algo reservado para quienes no se rinden. A lo largo de los días siguientes, las palabras de esa mujer resonaron en mi cabeza. Fue un empujón inesperado, un recordatorio de que no todo estaba perdido. Comencé a investigar pequeñas oportunidades, a aprender sobre otros negocios que podrían interesarme. En mis momentos más bajos, recordaba esa charla en la tienda de antigüedades y como esa señora había visto algo en mí que yo misma había dejado de ver: la capacidad de seguir adelante. Poco a poco, las cosas comenzaron a mejorar. No fue un proceso rápido ni fácil. Hubo días en los que quería tirar la toalla, cuando los recuerdos de mi fracaso me pesaban demasiado. Sin embargo, siempre que sentía que no podía más, pensaba en lo que me dijo la señora, y eso me mantenía en marcha. Un mes después, conocí a alguien que estaba buscando un socio para un pequeño negocio de reventa de productos reciclados. Me sentí escéptica al principio, pero algo en su enfoque me hizo pensar que podría ser la oportunidad perfecta para empezar de nuevo. Decidí apostar por ello. No era un gran sueño, pero era un paso. Y poco a poco, esa pequeña idea fue creciendo. A lo largo de ese año, mi nuevo negocio comenzó a prosperar. Aunque aún no había alcanzado el nivel de éxito que había tenido antes, me sentía más tranquila, más confiada. Había reconstruido mi vida, no de la forma en que lo había imaginado, pero con una resiliencia que no sabía que tenía. No fue fácil ganar de nuevo la confianza de mi familia. Mi madre, que había sido tan dura al principio, comenzó a ver los resultados y, lentamente, fue cambiando su actitud. El proceso fue largo, pero cada pequeño logro, cada paso adelante, me daba la fuerza para seguir. Ahora, al mirar atrás, sé que todo lo que viví fue una lección que me permitió crecer. Y lo más importante, aprendí que no se trata de
nunca caer, sino de levantarse una y otra vez, aunque el camino sea incierto. Y aunque aún sigo en el proceso de reconstruir mi vida, ya no tengo miedo. Con el paso de los meses, empecé a sentirme más cómoda con mi nuevo negocio. Había logrado estabilizarlo, pero la seguridad financiera aún era algo incierto. A pesar de mis avances, a veces me encontraba atrapada en los viejos recuerdos de mi fracaso. Cada vez que veía a otros empresarios que parecían tenerlo todo resuelto, me sentía vulnerable, como si la sombra de mi fracaso anterior nunca me dejara realmente. En medio de todo esto, comenzó a surgir una nueva oportunidad. Un contacto del negocio de reciclaje me sugirió que me uniera a un proyecto de gran escala, algo que podría ser el trampolín hacia algo aún más grande. El proyecto consistía en organizar eventos de sostenibilidad y reciclaje a nivel local. Era una iniciativa que requería mucho trabajo y organización, pero, a medida que pensaba en ello, me di cuenta de que podría ser justo lo que necesitaba. La idea me entusiasmaría, pero también me asustaba. ¿Estaba realmente lista para dar el siguiente paso? ¿Sería capaz de gestionar algo tan grande? A pesar del miedo, decidí lanzarme. Llamé a algunas personas de mi red de contactos, busqué más socios y comencé a planificar el evento. Cada paso me recordaba la presión que había sentido en mi emprendimiento anterior, pero esta vez no quería dejar que el miedo me controlara. Sabía que este era el desafío que necesitaba para confirmar que realmente había aprendido de mis errores. Si fracasaba, no sería el fin del mundo. Esta vez, estaba dispuesta a ser más flexible y aprender mientras caminaba. Mientras organizaba el evento, me encontré con un antiguo colega del negocio anterior, alguien que me había apoyado en los primeros días, pero que se había distanciado cuando las cosas empezaron a ir mal. Fue un encuentro incómodo, pero a la vez lleno de curiosidad. Nos sentamos a tomar un café y hablamos de lo que había sucedido. Él me confesó que también había sentido la presión de la empresa, pero que nunca se atrevió a cuestionar las decisiones que tomamos. Nos reímos de lo que habíamos aprendido y compartimos cómo cada uno estaba manejando su vida ahora. En ese momento, sentí una especie de alivio al darme cuenta de que no estaba sola en todo esto. Al compartir mis experiencias con alguien que había estado allí desde el principio, entendí que las dificultades no son algo de lo que avergonzarse. Todos tenemos nuestros propios fracasos, y lo importante es cómo seguimos adelante. El día del evento llegó, y aunque estaba llena de nervios, la experiencia fue increíble. La respuesta del público fue mejor de lo que había esperado. Muchas personas se acercaron a preguntarme más sobre los servicios que ofrecíamos, y varios empresarios locales se mostraron interesados en colaborar. Fue una sensación indescriptible. Había vuelto a creer en mí misma, y esta vez, con una perspectiva más realista y madura. Pero lo que más me sorprendió fue el impacto que tuvo el evento en mi vida personal. Los comentarios de los asistentes, las historias sobre cómo mi evento les había abierto los ojos a nuevas formas de hacer negocios, y sobre todo, cómo había logrado algo tan grande después de mi fracaso, me hicieron darme cuenta de que las segundas oportunidades realmente existen. Esta vez, mi negocio tenía una base sólida, no solo de estrategias de marketing o números, sino de la lección más importante que aprendí, resiliencia. Mis amigos y familiares empezaron a verme de nuevo con nuevos ojos. Habían visto cómo luchaba, cómo caía y me levantaba, pero ahora comenzaban a ver los frutos de mi esfuerzo. Aunque la herida de mi fracaso anterior seguía siendo una cicatriz, ya no era algo que me definiera. Ahora me veía a mí misma como una persona capaz de superar obstáculos, una persona que entendía que el éxito no es algo lineal y que siempre podemos reinventarnos. Al final, aunque la vida no ha dejado de darme desafíos, he aprendido a disfrutarlos, porque son una prueba de que nunca es tarde para empezar de nuevo. Y si algo me ha quedado claro, es que no importa cuántas veces caigamos, siempre tendremos la oportunidad de levantarnos y construir algo mejor, con más sabiduría, más humildad y mucho más valor. Con el éxito del evento, comencé a recibir más propuestas, pero también nuevos desafíos. La gente que antes me había visto como un fracaso ahora se acercaba a mí por consejo, y no pude evitar sentirme extraña al ser vista como alguien con autoridad. Parecía que el mundo había cambiado de repente, y me vi obligada a adaptar mi mentalidad a esta nueva percepción de mí misma. Sin embargo, mientras disfrutaba de la atención y el reconocimiento que ahora recibía, sentía una constante presión. No quería defraudar a quienes ahora confiaban en mí, pero la verdad era que, por dentro, aún me sentía vulnerable. Un día, uno de mis antiguos compañeros del negocio fallido se acercó a mí con una propuesta de colaboración. En un principio, me sentí emocionada. Recordaba lo bien que habíamos trabajado juntos en los primeros días, antes de que las cosas se desmoronaran. Sin embargo, pronto me di cuenta de que las viejas cicatrices aún no se habían cerrado completamente. Durante la conversación, algo en su actitud me hizo sentir incómoda. Su tono era más arrogante de lo que recordaba y comenzaba a darme órdenes como si ya estuviera
esperando que todo lo que sugiriera fuera aceptado sin cuestionamientos. Esto me recordó exactamente lo que me había molestado en el pasado y cómo, en su momento, mi deseo de complacer había sido una de las razones por las que había caído tan bajo. Rechacé la oferta educadamente, pero al hacerlo, sentí un peso caer sobre mí. La decisión me hizo dudar de si realmente estaba lista para avanzar sin arrastrar esas viejas cargas. ¿Qué tan lejos había llegado, realmente? ¿Estaba tomando decisiones por mí misma o simplemente siguiendo el camino que otros querían que tomara? Después de ese encuentro, me di cuenta de algo importante: las personas que me rodean, aunque bien intencionadas, no siempre entienden mi lucha interna. A veces, no entienden que la resiliencia no significa solo seguir adelante, sino también aprender a decir no y reconocer mis propios límites. Ese día, mientras caminaba por la ciudad, me di cuenta de lo mucho que había cambiado. La mujer que había caído en el abismo del fracaso ya no estaba, y la que la reemplazaba tenía un entendimiento más profundo de sí misma. Pero también me di cuenta de algo más: todavía tenía mucho por aprender. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado de una vieja amiga que había perdido contacto. Había sido una de las pocas personas que se había quedado a mi lado durante los momentos difíciles. Su mensaje decía simplemente: estoy orgullosa de ti, pero no te olvides de lo que realmente importa. No todo es éxito, a veces el verdadero triunfo es la paz interna. Esas palabras me golpearon con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo, me permití pensar en lo que quería más allá de los negocios. Había estado tan enfocada en reconstruir mi vida profesional que había olvidado cuidar la parte de mí que realmente me hacía feliz. Comencé a pensar en mis pasatiempos, en las cosas que había dejado de hacer por estar tan inmersa en el trabajo. Recordé cómo me gustaba escribir, lo mucho que disfrutaba de una tarde tranquila con mis amigos, y lo importante que era cuidar mi bienestar emocional. Decidí tomar un descanso. Cerré el negocio por unos días, sin presiones, y me tomé el tiempo para reflexionar. Pasé más tiempo con mi familia y amigos, comí con ellos, reí y simplemente disfruté de la vida sin preocuparme por los números o el éxito. En ese tiempo, encontré un equilibrio que nunca antes había experimentado. Dejé de pensar en el fracaso como algo definitivo, y más bien lo vi como una lección que me enseñó a valorar la paz que encontraba en la simplicidad. Al volver al trabajo, sentí una renovada pasión por lo que hacía. No se trataba solo de hacer crecer mi negocio o de obtener éxito. Ahora, mi motivación era ayudar a otros, compartir lo que había aprendido y seguir mi propio camino sin compararme con los demás. Ya no sentía esa presión de ser perfecta. En cambio, sentía gratitud por las experiencias que me habían permitido llegar hasta allí. Lo más importante que aprendí fue que el verdadero éxito no radica en cuánto dinero haces o cuántas personas te reconocen. El éxito es saber quién eres, mantener tu integridad y nunca perderte en el proceso de alcanzar metas. Desde entonces, mi vida no ha sido solo una carrera por el éxito profesional, sino también una búsqueda por encontrar la paz que me permite disfrutar de cada día sin temor al fracaso. Después de ese tiempo de reflexión, decidí que era hora de dar el siguiente paso. Aunque mi negocio seguía funcionando, la forma en que lo manejaba había cambiado completamente. Mi perspectiva ya no era solo sobre expandir, sino también sobre cuidar cada detalle, sobre asegurarme de que mi equipo estuviera contento y motivado, no solo por el trabajo que realizaban, sino por el ambiente en el que lo hacían. Había aprendido que el éxito no se mide solo por los resultados financieros, sino por cómo te sientes con el proceso. Un día, mientras revisaba algunos documentos, me di cuenta de algo que nunca había considerado. Había olvidado completamente por qué comencé este emprendimiento. Al principio, mi objetivo no era solo hacer dinero o ganar prestigio. Mi sueño era construir un lugar donde la creatividad y la autenticidad pudieran prosperar, un lugar donde yo misma pudiera ser parte de un proceso que me llenara. Pero en algún momento, todo eso se perdió en la carrera por lograr más y más. Fue entonces cuando decidí hacer una reestructuración completa, volver a los orígenes, a lo que realmente me había motivado a comenzar. Decidí organizar una reunión con todos mis empleados, para contarles mis pensamientos y hacerlos parte de la nueva visión. Les pedí su opinión sobre cómo podíamos mejorar y qué cambios les gustaría ver. Fue un proceso que nunca había considerado antes, pero resultó ser una de las mejores decisiones que tomé. Ellos compartieron ideas brillantes, muchas de las cuales nunca se me habrían ocurrido. Sentí que, de alguna manera, habíamos vuelto a ser un equipo, algo que había perdido en el camino. Con el paso del tiempo, empecé a ver los frutos de estos cambios. El negocio siguió creciendo, pero esta vez con un enfoque más saludable, más humano. Los clientes notaron la diferencia, y la relación con mis empleados se fortaleció. Todo parecía ir bien, pero las inseguridades seguían rondando. De vez en cuando, me encontraba cuestionando si estaba haciendo lo correcto. A veces sentía que el miedo al fracaso aún estaba presente, y esa sensación me hacía dudar de
de mí misma. Pero algo había cambiado, ya no le temía tanto al fracaso como antes. Ahora, entendía que, incluso si las cosas no salían como esperaba, siempre había una lección que aprender. Un día, recibí una llamada de una antigua amiga. Había sido una de las personas más cercanas a mí durante los años difíciles. En su llamada, me contó que había dejado su trabajo y estaba pensando en comenzar su propio emprendimiento. Me pidió consejo. Fue un momento extraño porque, en muchos aspectos, me vi a mí misma en ella. La inseguridad, las dudas sobre si estaba haciendo lo correcto. Le ofrecí todo lo que había aprendido, le hablé de mis miedos, de los momentos en los que había sentido que todo estaba perdido, pero también le compartí las lecciones más importantes: ser fiel a ti misma, confiar en el proceso y, lo más importante, no temer al fracaso. Ese día me di cuenta de lo lejos que había llegado, no solo en términos de negocio, sino en términos de crecimiento personal. A lo largo de los siguientes meses, mi vida dio un giro aún más grande. La paz que había encontrado en mi vida personal también se reflejó en mi negocio, pero algo aún faltaba: mi sueño original. Había comenzado el emprendimiento con la idea de hacer algo único, algo que realmente tuviera un impacto positivo en el mundo. Me di cuenta de que aún no lo había alcanzado completamente. Quería que mi negocio no solo fuera un reflejo de mí, sino también de los valores que quería transmitir: la creatividad, la sostenibilidad, la ética. Decidí entonces lanzar una nueva línea de productos, esta vez enfocados en la sostenibilidad y el apoyo a la comunidad. Fue un paso grande, pero sabía que era el camino correcto. Mis empleados estaban entusiasmados y los clientes respondieron positivamente. De repente, me di cuenta de que no solo estaba reconstruyendo un negocio, sino una vida. Había encontrado el equilibrio que tanto había buscado y, por primera vez, sentí que mi vida y mi trabajo estaban alineados. Todo este proceso no fue fácil, pero cada desafío me enseñó más sobre mí misma. Aprendí a abrazar mis miedos, a celebrar mis logros, pero también a ser humilde cuando las cosas no salían como las había planeado. Y, lo más importante, entendí que el verdadero éxito no está en la cantidad de dinero que ganes o en los premios que recibas. El éxito verdadero está en vivir una vida auténtica, en ser fiel a tus principios y en rodearte de personas que te apoyen y te ayuden a crecer. Hoy, miro atrás y veo un camino lleno de altibajos, pero también de lecciones valiosas. Aunque el fracaso fue un momento doloroso, fue también el punto de inflexión que me llevó a ser la persona que soy hoy. Y si alguna vez me siento tentada a rendirme, sé que lo único que necesito hacer es mirar lo lejos que he llegado. Con el tiempo, empecé a notar pequeños detalles que indicaban que mi negocio no solo estaba creciendo de forma más ética y sostenible, sino que también estaba ganando un reconocimiento genuino. Recibí mensajes de otros emprendedores, más jóvenes y también más experimentados, que me agradecían por ser un ejemplo a seguir. Era extraño, porque nunca me vi como un modelo a seguir, pero entender que mi proceso, con todo lo difícil que fue, estaba inspirando a otros me dio un propósito renovado. Me di cuenta de que todo lo que había pasado, las caídas y los tropiezos, no solo me habían formado a mí, sino que también ayudaban a otras personas a encontrar su camino. Un día, un evento cambió por completo mi perspectiva sobre lo que había logrado. Un conocido me invitó a una conferencia sobre emprendimiento y liderazgo. Nunca me había considerado una experta, pero acepté la invitación, pensando que podría aprender algo nuevo. Lo que no sabía es que sería una de las experiencias más transformadoras de mi vida. En el evento, conocí a muchos emprendedores exitosos, pero también a aquellos que aún luchaban por encontrar su camino. Uno de ellos, una mujer joven, me abordó después de mi intervención en un panel de discusión. Me agradeció por compartir mi historia, ya que le dio la fuerza para seguir adelante con su propio negocio, a pesar de todas las adversidades que enfrentaba. Fue un momento sencillo pero poderoso, y me hizo darme cuenta de algo fundamental: lo que yo había pasado, mi fracaso, mi renacimiento, podía servir de lección para otros. No solo se trataba de tener éxito, sino de cómo manejamos los fracasos y las dificultades. Esa conversación con la joven emprendedora me hizo reflexionar sobre el impacto que realmente quería tener. Aunque había encontrado estabilidad y un camino más sólido, sentía que aún me faltaba algo, un propósito más allá de la rentabilidad. Me decidí a dedicar una parte significativa de los ingresos de mi negocio a apoyar a nuevos emprendedores, especialmente aquellos que, como yo, enfrentan momentos de desesperación. Quería ofrecerles mentoría, recursos y, si era posible, capital inicial para que pudieran seguir sus sueños. Empecé a organizar programas de incubación para emprendedores locales, brindando
dándoles las herramientas necesarias para desarrollar sus ideas. Algunos de los proyectos que apoyé fueron exitosos, otros no, pero lo importante era que estos emprendedores tenían el respaldo que yo misma nunca recibí cuando comencé. En esos momentos, me di cuenta de lo mucho que había crecido, no solo como empresaria, sino como persona. Cada vez que veía a alguien superar sus propias dificultades y empezar a ver resultados, sentía que había cumplido con mi propósito. No obstante, no todo fue fácil. Los primeros meses de este nuevo enfoque de mi negocio fueron difíciles. Había días en los que me sentía completamente agotada, con el miedo de que esta nueva dirección no tuviera éxito. A veces me encontraba cuestionando si lo que estaba haciendo realmente estaba funcionando, pero luego pensaba en las personas que estábamos ayudando, en las historias que comenzaban a salir adelante gracias al apoyo que les brindábamos. Y eso me mantenía en marcha. Los altibajos seguían siendo parte de mi vida, pero mi enfoque había cambiado. Mi relación con mi familia también se transformó. Al principio, ellos seguían preocupados por la estabilidad financiera, por el fracaso del pasado, pero al ver mi dedicación y mi pasión por lo que estaba haciendo, empezaron a entenderlo. No fue fácil para ellos, pero a medida que veían el impacto positivo que estaba teniendo en la comunidad, se dieron cuenta de que el verdadero valor no estaba en la riqueza material, sino en el legado que estaba dejando. Y eso fue, sin lugar a dudas, uno de los momentos más satisfactorios de mi vida, ver que mis seres queridos empezaban a entender mi visión. Poco a poco, mi negocio se convirtió en algo más que una empresa. Era un puente, un apoyo para aquellos que querían construir algo propio pero no sabían por dónde empezar. Y aunque nunca pude recuperar todo lo que había perdido en los primeros días de mi emprendimiento, descubrí que lo que había ganado a lo largo del camino valía mucho más. Encontré mi propósito, mi pasión y, lo más importante, mi paz. Al final, entendí que la verdadera medida del éxito no era el dinero ni el prestigio, sino la capacidad de cambiar vidas, de ser parte del crecimiento de otros. Y cada vez que alguien venía a mí agradeciéndome por haberles ayudado a seguir adelante, me sentía más realizada que nunca. Este viaje no fue fácil, pero lo que realmente me sorprendió fue lo que encontré en el proceso, a mí misma. Y eso, para mí, fue el mayor logro de todos. El siguiente paso, al menos en mi mente, era dar un giro aún más grande a mi vida profesional. Había aprendido a sobrellevar las dificultades económicas, la incertidumbre y la presión social, pero aún sentía que había algo más que debía lograr. Me encontraba en un momento de mi vida en el que mis ambiciones y mis sueños personales comenzaban a redefinir mi concepto de éxito. Sin embargo, como todo gran cambio, hubo desafíos inesperados. Un día recibí un correo de un inversor importante, alguien a quien jamás imaginé que podría interesarse en mi trabajo. Había oído hablar de mi negocio y de la manera en que había resurgido después del colapso inicial. Este inversor, que al principio me pareció lejano, resultó ser alguien genuinamente interesado en apoyarme a llevar mi empresa a un nivel mucho más alto, pero también ofreció algo que me dejó pensando. Quería que mi negocio adoptara una estrategia mucho más arriesgada. Mi primera reacción fue de pánico. Siempre había sido cautelosa, sobre todo porque había aprendido a las malas a no arriesgar demasiado. Pero esta propuesta, aunque tentadora, vino con un gran costo. Debía estar dispuesta a modificar muchos de mis principios y la forma en que gestionaba mi emprendimiento. A medida que investigaba sobre el inversor y su propuesta, empecé a preguntarme si esta era la oportunidad que había estado esperando. Por un lado, podría llevar mi empresa a nuevas alturas, pero por el otro, sentía que podría perder algo importante en el proceso. Mis valores, la forma en que construí mi negocio desde cero, parecían estar en juego. Era un dilema interno que me consume. Y mientras luchaba con la decisión, comencé a notar pequeños detalles que me hacían dudar. Algunos de los empleados que apoyaban la idea del inversor parecían más interesados en las ganancias rápidas que en el bienestar a largo plazo de la empresa. Esto me hizo reflexionar aún más. En ese momento, uno de mis antiguos compañeros, alguien con quien había trabajado en el primer año de mi emprendimiento y que había seguido su propio camino en otra industria, me contactó. Había escuchado sobre la propuesta y me ofreció su opinión, que en realidad fue más una reflexión sobre mis propios miedos y dudas. Me dijo algo que me dejó pensando profundamente: a veces, no es el riesgo lo que nos detiene, sino el miedo a perder lo que ya tenemos. Al principio, sus palabras no hicieron mucho sentido, pero cuanto más lo pensaba, más entendía lo que intentaba decir. La verdadera cuestión no era si el inversor tenía razón o no, sino si yo realmente estaba lista para crecer de una manera que tal vez no podría controlar. El tiempo pasaba y, a pesar de los nuevos desafíos, me encontré más centrada que nunca en lo que quería lograr. Decidí poner en pausa la propuesta y dedicarme a la reflexión. Me tomé un tiempo para alejarme del negocio, para recargar energías y poner todo en perspectiva. Durante este tiempo, me di cuenta de que mi éxito no debía medirse por las expectativas de los demás o por los estándares
decisiones de lo que los demás consideraban un gran negocio. Mi éxito estaba en la paz que había logrado con mis decisiones, en la satisfacción de saber que, aunque mi camino no fue fácil, lo había recorrido con autenticidad. En los días que siguieron, volví a mis raíces. Me reuní con algunos de mis primeros empleados y les pregunté qué pensaban de la dirección que había tomado mi negocio. Me sorprendió ver que muchos de ellos compartían mis temores, pero también coincidían en que debíamos seguir trabajando con lo que teníamos, sin depender de grandes riesgos o inversiones externas. El proceso de construcción lenta y constante parecía ser el camino correcto, no solo para mí, sino para todos los involucrados. Finalmente, decidí rechazar la oferta del inversor. No fue una decisión fácil, pero sentí que mi negocio debía crecer a su propio ritmo, con sus propias reglas. De alguna manera, rechazar esa oportunidad me dio más control sobre mi destino. Y aunque la tentación de cambiar todo estaba presente, entendí que el verdadero valor estaba en construir algo duradero y auténtico. En lugar de seguir el camino tradicional hacia el éxito rápido, opté por seguir mis propios principios, esos que me habían permitido reconstruir mi vida y mi empresa desde cero. Ahora, varios años después, el negocio ha crecido de manera sostenida y más sólida que nunca. He aprendido a gestionar los altibajos de la vida empresarial y he encontrado un equilibrio que me da satisfacción personal y profesional. A veces, el camino más difícil es el que lleva a los resultados más gratificantes. Me doy cuenta de que el verdadero valor no está en la cantidad de dinero o el éxito inmediato, sino en la capacidad de hacer lo correcto, incluso cuando no es lo más fácil. Y hoy, mirando todo lo que he logrado, no tengo dudas de que tomé la decisión correcta. A medida que pasaban los meses, mi vida empezó a tomar un rumbo distinto al que había imaginado inicialmente. El rechazo a la propuesta del inversor no solo había marcado un hito en mi carrera, sino que también me permitió descubrir una parte de mí que había estado guardada en lo más profundo, un lado que había temido enfrentar por mucho tiempo. Al principio, pensé que rechazar la oferta me condenaría a quedarme estancada, pero lo que descubrí fue exactamente lo opuesto. Lo primero que noté fue el fortalecimiento de mi relación con mi equipo. Mis empleados no solo habían aceptado mi decisión, sino que la mayoría me apoyó con un entusiasmo que me conmovió. Para ellos, el ver que tomaba decisiones desde el corazón, sin dejarme llevar por las presiones externas, les dio una renovada confianza en mí. Comenzamos a trabajar más estrechamente que nunca, haciendo pequeños cambios aquí y allá para mejorar los procesos, pero siempre manteniendo intacta nuestra misión original. Un día, durante una de nuestras reuniones, uno de los miembros del equipo me sorprendió al mencionar que quería invertir en la empresa. Era algo que nunca había considerado, pero esa conversación sembró una semilla de esperanza. Él quería ser parte del crecimiento, no como un simple empleado, sino como alguien que creía en lo que hacíamos y que quería poner su fe en el proyecto. Me di cuenta de que tal vez las oportunidades no siempre llegan desde afuera, sino que pueden surgir dentro de las propias relaciones que construimos. Decidí darle la oportunidad de invertir de una manera moderada, asegurándonos de que no perdiéramos el control, pero abriéndonos a una nueva forma de crecimiento. La propuesta no solo fortaleció nuestro vínculo, sino que nos permitió avanzar con una base más sólida. Las cosas empezaron a mejorar, poco a poco, y de manera orgánica. En lugar de lanzarnos de lleno a buscar inversores externos o asumir grandes riesgos, seguimos nuestro propio camino, nos centramos en la calidad de lo que hacíamos, en la satisfacción de nuestros clientes y en el desarrollo de un entorno de trabajo positivo y colaborativo. A veces, las mejores ideas no provienen de grandes movimientos empresariales, sino de pequeños pasos consistentes, de esa dedicación diaria que, aunque no se ve al principio, termina dando frutos. A lo largo de ese proceso, me di cuenta de que había algo más importante que el éxito material, era la paz interna. Aprendí a disfrutar de lo que tenía en el presente, sin obsesionarme con lo que podría haber sido o con lo que los demás pensaran de mí. Empecé a disfrutar del trabajo, sin sentir la presión constante de tener que demostrar algo. La satisfacción que sentí al ver a mis empleados felices, a mis clientes satisfechos y a mi vida personal equilibrada, fue mucho más valiosa que cualquier premio o reconocimiento que pudiera haber recibido. Finalmente, después de varios años de lucha, mi negocio creció a una escala que nunca imaginé. No era el gigante que algunos esperaban que fuera, pero era un negocio respetable, con una clientela fiel y una reputación sólida. Me sentía bien con lo que había logrado, no porque fuera el negocio más grande del mundo, sino porque había llegado allí sin comprometer mis principios ni mi paz mental. Lo que realmente marcó la diferencia fue el cambio en mí misma. A medida que me veía más tranquila y segura de mis decisiones, empecé a atraer más oportunidades. La gente que me rodeaba notaba mi autenticidad y mi determinación. Ya no me importaba competir con otros, mi único objetivo era ser la mejor versión de mí misma, para mí y para los demás. Un día, después de una larga jornada de trabajo, me senté a
reflexionar sobre todo lo que había pasado. Había pasado por altibajos, pérdidas y ganancias, pero había llegado al otro lado más fuerte que nunca. No solo había salvado mi negocio, sino que también había sanado una parte de mí misma que había estado rota por el miedo y la inseguridad. Había aprendido que el verdadero éxito no se mide en números, sino en la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo y de tener la valentía de seguir adelante cuando todo parece estar en contra. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que el fracaso inicial no fue el fin de mi carrera, sino el principio de una nueva etapa. Cada desafío me enseñó algo valioso, cada tropiezo me acercó más a la persona que soy hoy. Y aunque las circunstancias nunca fueron fáciles, siempre supe que, al final, lo más importante era seguir luchando por lo que creía, sin importar lo difícil que fuera el camino. Así es como, al final, no solo reconstruí mi negocio, sino también mi vida. Y, lo más valioso de todo, fue que lo hice a mi manera, sin sacrificar mi integridad ni mis sueños.